Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América. Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad, un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. Hey, para la otra me tocan 4 y 3. Bienvenidos a una edición más de Bola de Caimanes. Los saludo con muchísimo gusto, Abraham Neme. No les voy a dar la fecha porque nos adelantamos casi una semana entera en grabar este podcast. Ustedes saben que por lo general grabamos en domingo, pero como les prometimos la semana pasada, tenemos un programón. Muy contento en lo personal, muy emocionado. Le damos la bienvenida, no hay por qué dar mucho rodeo, a la mejor golfista, hombre o mujer en los tiempos de nuestro país, nuestra queridísima Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, hola, Abraham, pues muy contenta de estar por acá con ustedes. Sé que tienen un gran programa, ¿no? Y gracias también por este tiempo tan valioso. Aquí estoy feliz de poder platicar un poquito de, pues, de mi carrera, de tantas aventuras, de mi libro, muchas cosas que contar. No, al contrario. La verdad es que para nosotros es muy, muy emocionante, muy contentos de tenerte por primera vez en el podcast. Quería empezar a platicarte a preguntarte, perdón, bueno, vamos a platicar, como decías, ¿no? De Soñar en Grande, tu libro que reeditas. Bien, Es, bien, qué bueno que lo tienes, yo sí, también. acá lo tengo. Acá está marcado, no he podido terminar de leerlo, pero bueno, ya casi, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Aproveché ahorita el puente para echarme gran parte del libro. Pero bueno, antes de meternos en detalle, que hay mil cosas que te quiero preguntar, historias que ya sabía, pero que me las recuerdas ahora con el libro y Ajá, muchas cosas nuevas, ¿no? Pero antes, en este programa nos gusta mucho hablar de arquitectura de campos de golf. Es algo que disfrutamos mucho, ajá. somos fanáticos, pero platícanos un poquito de tu campo. Ganaste en el que para mí es el mejor campo de todos los tiempos, ¿no? Incluso mejor que Augusta National. Y ganar en San Andrews creo que es una cosa increíble para cualquier golfista. Platícanos un poquito del campo que estás construyendo y qué tanta influencia hay en estos grandes campos que has conocido, porque sé que jugaste también en Augusta National, ¿no? Creo que más de una vez, si no me equivoco, pero bueno, ya nos contarás. Sí. Bueno, la pregunta va por diseño de campos de golf. Eso es algo que me emociona muchísimo. O sea, mi sueño dentro de las cosas que trabajo todos los días es, pues, el poder tener aquí en México campos de golf diseñados por Lorena Ochoa, ¿no? Es un Ujú, tema que lo he estado haciendo. Arranqué un par de campos junto con Greg Norman, ¿no? Que ujú, hicimos ahí una mancuerna de trabajar juntos. Hoy en día estoy trabajando con Rafael Alarcón y ujú, me llena de emoción volver a trabajar con Rafa, ujú, Jason, su socio. Tenemos un campo de golf que se llama El Encanto, que está en ujú. Mazatlán. Ok, Entonces, es para mí pues, algo muy bonito el volver a trabajar con Rafa, sí, pero sobre todo en el tema pues, de estar en el lugar, ¿no? Estar en el espacio, imaginarte campos de golf tan bonitos como los que acabas de mencionar, campos de golf que tienen una historia, ¿no? Increíbles, pero sobre todo lugarcitos especiales para mí, ¿no? Me ujú, gusta por ahí recordar un par cuatro, a lo mejor de ok, reto, con alguna trampa así, muy, no sé, a lo mejor con un diseño bonito o con ujú, gran dificultad. Me gusta mucho el agua. ok, Siempre que estás parado en un lugar nuevo, digamos, en un terreno virgen, se te vienen a la cabeza pues me tantos imagino. recuerdos de hoyos que he jugado por todo el mundo. Entonces, Claro. Rafa siempre me dice, a ver, recuerda algo se te venga. Es casi como hacer un tiro de golf, ¿no? En donde te ponen la pelota por ahí y dices, a ver, pues usa tu imaginación para hacer un tiro espectacular, ¿no? Y me pueda sorprender. Y el diseño de campos de golf es un poco igual. Imagínate la maravilla de tener todo este espacio Wow. y tú con tu conocimiento de jugar tantos campos de golf por todo el mundo, de Ujú. poder plasmar esas ideas en un lugar nuevo, es algo muy especial. Wow, wow, buenísimo. Y hay como, me lo estás platicando ya, ¿no? Hay como mucha influencia de hoyos que te recuerden, ¿no? De algunos momentos Ajá. especiales, de algunos campos que jugaste. ¿Cuál es la intención? Por ahí escuchaba también una entrevista que están muy pensadas, por ejemplo, las distancias, ¿no? ¿Quieres que sea un campo
muy justo tanto para hombres como para mujeres y entender muy Exacto, bien dónde tienen que estar las salidas de las mujeres. exacto. La intención es que sea un campo de campeonato, la intención es que sea un campo turístico, un poco cuál es la idea. Sí, bueno, siempre tienes que pensar en todo. O sea, Ujú, sí tienes que tener la capacidad, digamos, la distancia para hacer ujú, inclusive un torneo de la LPGA, un torneo de la claro. PGA. Hay ciertos estándares en donde si quieres que tu campo se utilice para una calificación de un torneo de la USGA, Ujú, tiene que haber ciertas distancias, ¿no? Y hoy lo que se usa, pues en este golf un poco más moderno, digamos, con tanta también fuerza, ¿no? Y las distancias que le pegan ya los chavos son impresionantes, tienes que aumentar quizá 2 o 3 plataformas de salida más y ok. ya con eso te cubres, pero lo Ujú, que queremos es que también sea un campo amigable, tal como lo dices, sobre todo ok, pensando en las señoras que claro. apenas están iniciando Ujú, este deporte, entonces sí es un campo que es importante que tenga estas dos diferentes maneras de jugarlos, porque cuando estamos hablando de un fin de semana, queremos que la familia, queremos que las señoras se la claro. pasen muy bien, entonces sí tienes que pensar y ponerte en sus zapatos, porque no tienen la distancia, visualmente les Ujú, puede dar miedo a algún obstáculo, ¿no? Alguna, pues, trampa de agua o lo que fuera. Entonces, de eso me encargo yo, como darle un poquito este toque de la parte, digamos, femenina, ok, y eso está increíble. padrísimo, qué bien. ¿Hay algún timeline por ahí o todavía no se puede hablar mucho de fechas y demás? Bueno, sabemos las dificultades que está pasando, ¿no? El estado de Ujú, Sinaloa y también digo, de la inseguridad y gracias a Dios el campo está muy bien, la zona está muy qué bien, bueno. estamos haciendo nuestras visitas, se ha retrasado algunos meses, pero nada grave Ujú, y ya está la construcción andando, entonces pues ya les diremos más adelante la sorpresa súper, de una posible inauguración, pero sí estamos buenísimo. hablando de terminarla ojalá, sobre todo estas primeras fases en donde ya se vea el campo en desarrollo para el próximo año. Buenísimo, buenísimo. Oye, voy a ir brincando un poquito de tema en tema porque un poco Sí, somos muy desordenados en este podcast. Entonces, bueno, espero que todo perfecto. bien. Hay un tema que siempre he querido mucho platicar contigo porque te he escuchado hablarlo mucho y me interesa muchísimo que es el tema de visualizar, ¿no? Ajá, Eh, y hablas mucho de eso en el libro, ¿cómo te imaginabas esas situaciones, ¿no? Antes de que sucedieran y llegabas ya, cuando sucedía tu cuerpo ya estaba un poco acostumbrado sí, a lo que pasaba. Y hay una en sí, particular, una anécdota de esas en particular que me encanta, y creo que sobre todo para los que conocen San Andrews y los que conocen el Low Course, ajá, la van a poder visualizar también ellos, ¿no? sí, Tú te estabas quedando en el Don Vigan, si no me equivoco, que está sí. muy cerquita de San Andrews. Para los que no conozcan, es A 100 literal metros en la 100 izquierda ahí metros. de... Das vuelta a la derecha, bajas unos Sí, cuantos metros y llegas al green del 18, ¿no? Y tienes esta ujú, anécdota de que sales el sábado en la noche y te vas al green y te visualizas ganando el Women's Open, ¿no? Platícame eso porque he tenido la oportunidad de estar en el All Course de noches, es una experiencia impresionante, sí, pero me lo puedo imaginar en ese contexto, ¿no? Más sí. bien, no me lo puedo imaginar en ese contexto. Platícame un poquito de eso. Mira, sí, hoy en la mañana estaba leyendo aquí algunas partes de mi libro, ¿no? Le estoy Ujú, agarrando algunos quotes y justo se llama De la fantasía a la realidad. ujú, Y eso significa que yo desde chiquita soñaba junto con Rafa que estábamos en escenarios de torneos importantes, de torneos complicados, en donde Rafa me decía, a ver, imagínate que estás a 220 yardas, pasas el agua, el green está lleno de gente, tienes las cámaras, ¿no? Vas jugando pues, contra Annika Sorenstam y tienes que hacer un tiro perfecto para ganar tu torneo. Esos escenarios yo ya los había creado, yo ya los había vivido en mi infancia, ¿no? Mis entrenamientos junto con Rafa. Y algo similar pasó en San Andrews. Yo tuve la ujú, oportunidad de jugar en Francia una semana antes, entonces ujú. sí llegué ese domingo previo, digamos, y oscurece tan tarde allá, ¿no? Que Sí, son las 9 de la noche y sigues por ahí caminando con luz. Y Alejandro, mi hermano y yo dijimos, vamos al Green del hoy 18 para verlo. ok. Bajamos esa callecita, llegamos, nos pusimos así a un lado del green en las gradas, ya estaba el campo vestido como para Ujú. torneo, ¿no? Precioso. Y entonces nosotros los dos nos quedamos callados y se me pone ahorita la piel chinita porque los dos nos quedamos callados y lo volteo a ver y le digo, ¿qué onda? Le digo, yo ya vi perfecto que vamos a ganar, que venimos caminando, que cruzamos el puente, que llegamos al green con una sonrisa, que nos abrazamos. Y me dice, yo también, me dice, lo veo clarito. Wow. Entonces fue como esta experiencia así
literal, de haberla vivido antes de que sucediera, y Claro. esa es pues, la fuerza que tiene la cabeza, la fuerza que tiene la visualización, ¿no? En las Ujú. cosas que hacemos. Y bien, o sea, me encanta contarlo porque creo que es algo que no te tienes que atrever tú en tus sueños a Claro. creer que es lo que quieres lograr, para entonces cuando estés ahí en ese escenario, sentir que ya lo viviste, sentir esta seguridad, sentir como esta, pues, digamos, esta perfección, ¿no? Y lo vives, y es un poco como déjà vu, ¿no? Claro, claro, wow, increíble. Oye, y increíble, increíble ciudad, ¿no? Increíble campo. Eh, ¿Te atreverías a decir que es la victoria más importante de tu carrera? ¿O hay alguna que atesores más? Sabes que no, no soy buena, no soy blanco y negro, me gustan los Ok, grisitos, no soy así claro. tan dramática como todo bien y todo mal. Ujú, ujú, Obviamente, San Andrews, pues, no le voy a quitar nada del mérito de que además mi nombre como mujer, siendo la primera vez ujú. que las mujeres jugamos ahí, la Correcto. primera vez que entramos a la Casa Club, al Locker, o sea, esta experiencia, bueno, y ese nombre, no ese reconocimiento, pues va a quedar ahí ya para la historia, ¿no? Sí, Pero también cada torneo tiene su parte especial, el Navisco, ¿no? En su claro. momento, que era el Craft Navisco, ganar Ujú, en Morelia, en México también ujú, fue para mí muy importante el poder ganar frente de mi público, en fin, claro. muchas victorias que a lo mejor no son tan relevantes, digamos, en los libros, Ujú, pero para mí personalmente, pues fueron momentos muy especiales en diferentes lugarcitos del mundo. claro. Algunos los gané sola, otros los Ujú, gané acompañada de mi mamá, otra con un público entero y una porra entera y todos los claro. mexicanos chiflándome y aplaudiendo. Un poco de todo, ¿no? Me tocó vivir. Difícil, ¿no? Dificilísimo escoger una. Es difícil, imposible. Imposible. Es Muy como los bien. hijos, ¿no? ¿A cuál escoges? Exacto. ¿Cuál es tu favorito? ¿No? Sí. Muy bien. Oye, una cosa que me llamó muchísimo la atención y que no lo había escuchado antes ni por ti ni por otro golfista, pero en el libro hablas que cuando te enfrentabas a un golpe con un poco de miedo, pegabas un slice y si venías con un poco de coraje, pegabas un hook. Platícame Ajá, un poco cómo te das cuenta de eso, mecánicamente, qué era lo que estaba sucediendo y cómo ajá. pueden, a lo mejor, golfistas infantiles, juveniles o amateurs que están en college, darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Cómo un estado de ánimo les puede llegar a afectar hasta la trayectoria de la pelota que están pegando, ¿no? Sí, totalmente. Todos esos detallitos, así muy, muy chiquitos, y poder analizar qué es lo que te está sucediendo y por qué tu cuerpo reacciona de esta manera y por qué cuando estás quizá con esta adrenalina, cómo reaccionan, ¿no? tus músculos y cómo a lo mejor te precipitas o haces un swing con mayor velocidad y cómo se refleja en el tiro. Todos esos detallitos son pues lo que hace la diferencia de alguien que juega bien, que queda en lugar, ¿no? En décimo o en Ujú, quinceavo o lo que fuera, a alguien que empieza ya a ganar, a ganar, a ganar. Son detallitos muy chiquitos, de mucha sensibilidad, como de mucho análisis. Entonces, a mí sí me pasaba y yo tenía esta frustración porque era muy claro, ¿no? Y lo platicaba ujú, mucho con Federico Pérez, que en ese momento, gran amigo, ¿no? Mi psicólogo que me ayudaba. ujú. Le dije, vente conmigo, ven a un torneo, lo necesitas ver, necesitas sentir cómo estoy yo con mi respiración, cómo camino, cómo reacciono, cuál es el coraje o lo que a mí me sale, ¿no? Pues a lo mejor muchas veces sí conscientes, pero muchas otras inconscientemente por la carga que ya traes en estos, digamos, pensamientos, ¿no? Que se te van acumulando, que te van acumulando. Entonces, hay veces que de manera sencilla los puedes disasociar y Ok. alejar, y hay otras veces que se te quedan atorados contigo. Ujú, Entonces yo ya traía ahí un problema que lo empecé a identificar, y cuando cometía un error que dices tú que la fallaba a la derecha, quizá un poquito ansiosa, me adelantaba al proceso. Después era un enojo dentro de mí y quería reaccionar rápido para recuperar, y era muy agresiva y la fallaba entonces a la izquierda y me ok, pasaba. Y lo que ok. pasaba con eso es que luego me dejaba un pote de regreso muy difícil, quizá para salvar Ujú, un par, y ok, entonces se acumulaba ahí, pues, digamos, dos o tres errores continuos, claro. O sea, ¿no? Que sobrecorregías, por decirlo de alguna es manera. exacto, exacto. Entonces, ¿qué Ok. es lo que tenía que hacer? Primero, estando en esa situación, reconocerlo, ¿no? Ser consciente. Es como cuando reconoces que tienes que trabajar algo en ti, ¿no? Pues Ujú, primero, la regla número uno es darte cuenta, ¿no? claro. Reconocerlo. Entonces, a mí me pasaba igualito en el golf. Y Ujú, esa semana me acuerdo trabajando con Federico, hizo clic. O sea, de ok. repente los dos dijimos, estos son los detallitos que no hemos podido
entenderlos y que de Ujú, él estando en Guadalajara o Rafa estando en Guadalajara y yo jugando sola y sola, pues no eran tan visibles, digamos, ¿no? Y dimos con ujú. el clavo y fueron ejercicios súper sencillos que estando ahí en ese momento, cuando sucedían las cosas, entonces yo rápidamente pues reaccionaba, me anticipaba, hacía mis ejercicios y entonces ya no cometía ese segundo error, que no era Claro, un error garrafal, pero me pasaba por 2 pasos, 3 pasos del lado izquierdo sí. y Pero a lo mejor entonces muchas perdías veces un golpe, ¿no? cuando no la metía de regreso, ahí se me acumulaba este enojo, ¿no? Y Claro. así, pues muchas cositas. Cuando eres profesional, digamos que todos tienen esta parte resuelta, de estar bien físicamente, de estar Ujú, fuerte, de pegarle bonito, de cuidar tu swing, de cuidar la técnica, de cuidarte físicamente, pero el tema está en esos detallitos tan chiquitos, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, pues fue un ejercicio muy importante que le dio un brinco a mi carrera. De ahí en adelante tomé mucha más seguridad, entendí mejor mi cuerpo, entendí mejor la adrenalina, entendí mejor mi parte inconsciente, ¿no? Que de Ujú. manera natural ahí todos andamos en el relajo y cambió mi juego. Y eso supongo lo trabajabas con Federico y con Rafa. Era Ajá. algo que tenían que ajustar entre los dos. Tenías que trabajar el swing y tenías que trabajar aspectos de tu rutina y de respiración y demás, supongo, ¿no? Sí, y todo está en el análisis, ¿eh? Porque tú puedes decir, híjole, qué coraje, dejé ir una oportunidad en el hoyo 7, me echó un bogey. Pero a ver, ¿por qué te echaste un bogey en el 7? Bueno, estaba en barbitas, pero era un aprochito que de 200 haces 200 veces up and down. ¿Por qué no lo lograste? O sea, ¿qué te sucedió? ¿Qué estaba en tu cuerpo? ¿Qué respiración? Y entonces, de repente lo empiezas como a desglosar, digamos, como que Ujú. empiezas a hacer estos detallitos así chiquitos, los empiezas a entender y salen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, es la tarea de echarte un clavado a lo que está sucediendo y no nada más quedarte con el enojo de que dejé ir una oportunidad en ese hoyo que Claro. burra y entonces no, o sea, para mí la gran diferencia de ser una jugadora buena a ser una jugadora extraordinaria, donde empecé a ganar, a dominar, fueron esos detallitos. Buenísimo. Oye, y siguiendo un poco por ese tema, porque también lo mencionas un poco, ¿no? Que tú trabajabas, te tocó a ti abrir muchísimas puertas y fuiste pionera en mucho, ¿no? Que eso creo que es, como lo hablabas en San Andrews, eso es increíble por la manera en la que entras a los libros de historia y demás, pero Ajá, también es el doble o triple de trabajo, ¿no? Ya sí, que voy con esto, platicabas un poco en el libro que tú trabajas tu estrategia con Rafa, ¿no? ajá, Había banderas que atacar, había algunos greens que tenías que tirar al asiento del green y demás. Y un día platicándolo con Federico, con tu psicólogo, ujú, te decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pensar en siempre ir por la bandera, ¿no? Pero entonces ahí tenías tú que explicarle a Federico que no era golfista, cómo a sí, veces tenía que haber cierta estrategia, a veces puedes atacar greens, a veces no. Platícanos un poco de esa parte también, ¿no? También hablas mucho del tema de los medios y es un tema que has hablado constantemente, sí, como Rafa se sí, sentaba a ver torneos de golf con ellos para explicarles, tú ajá, platicabas mucho con ellos. sí, Platícanos esa parte de, vienes de una familia golfista, vienes de un campo de mucha tradición, pero tu país no, ¿no? Y estás, sí. y estás llamando mucho la atención, estás levantando la mano. ¿Cómo poder adaptar eso a ti, a lo que está sucediendo contigo con tu carrera, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta muy, muy importante. Yo que son de las cosas que claro, o sea, puedes tú a lo mejor sentirte así como un poco como víctima de que, híjole, tantas trabas y nadie entiende nada y qué malos comentarios y los medios no pueden hacer un reporte bonito y qué onda, Rafa, qué hacemos con esta forma de viajar y el tema de los patrocinios y luego la televisión. Y entonces nosotros tuvimos algo pues maravilloso, una super oportunidad de que era una hoja en blanco. Claro. Entonces, fuera de decir, pues no hay un caminito trazado, nosotros dijimos, qué increíble que tenemos la oportunidad de trazar este camino nosotros mismos. Ujú. Entonces empezamos por lo primerito. A ver, los medios de comunicación hay que, o sea, primero educarlos y que estén de nuestro lado siempre, que sean nuestros amigos, que sean nuestros Claro. aliados. Vamos a explicarles cómo es el golf, vamos a darles clases de golf, vamos a llevarlos a los torneos, perfecto. El tema de los patrocinios, oye, pues a la número uno del mundo se le paga esto, yo quiero ser la número uno del mundo, a mí páguenme. Y no había ninguna comparación, entonces Claro. eso también jugó a mi favor, ¿no? Y así muchos ejemplos, desde el de Federico Pérez que me decía, oye, ¿por qué no la metes desde aquí? Ya estábamos a 160 yardas. Yo soy Federico, pues a lo mejor la dejo así como se quita y de ahí hago Verdi, porque no puedes meterlas todas, son 18 Claro. tiros, puedes meter todo. Me decía, oye, pero tú tienes la capacidad de meterla de aquí, métela. Entonces, es un poquito como ser naif, o sea, como, Claro. ¿no? Y todo eso jugó
a nuestro favor. Me siento completamente agradecida porque siempre lo que marcó la diferencia es que todas estas personas que fueron tan importantes en mi equipo, siempre eh, de una manera pues sutil o no tan sutil, no sé cómo lo quieras ver, siempre me llevaban al límite, me llevaban al límite, me Ok. llevaban al límite. Y de alguna manera veíamos esta parte tan positiva de tener entonces esta hoja en blanco para nosotros hacer pues lo que Ujú. nosotros queríamos en ese momento. Hoy lo veo con las demás jugadoras, lo veo mucho con Gaby López, qué difícil es pues la comparación. O sea, sí, sí, ya está el caminito trazado, pero también una comparación es difícil. Gaby López es una jugadora extraordinaria que quizá no se le ha dado el mérito o el reconocimiento suficiente o necesario, porque al final del día la siguen comparando conmigo, ¿no? Claro, de Entonces, acuerdo. hay que dejarle a ella que sea libre. Lo que ha hecho ha sido espectacular. Cada quien tiene su carrera, sus sueños. Hoy está teniendo un arranque de temporada increíble Increíble. y vienen cosas bien bonitas. La LPGA regresa a México, Ujú. entonces vamos a aplaudir también los esfuerzos de Gaby y de cada uno de los profesionales, hombres o mujeres, De ¿no? acuerdo, sí, es un poquito injusto, no es como querer comparar lo que está haciendo cualquier otro golfista con la carrera de Tiger Woods, ¿no? O sea, Claro. es uno en un millón y termina siendo hasta un poco injusto. Y ya con el paso del tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves estas puertas que abriste? O sea, a ver, de entrada, ya hay psicólogos que están especializados en golf, aunque no trabajen únicamente en golf, pero ya tienen muchos clientes, ¿no? Golfistas, Ajá. juveniles, amateurs, profesionales y ya hay hasta una baraja para escoger chica, pero ya hay una baraja, ¿no? Ya existen medios especializados, las redes sociales también han ayudado a que haya un mayor acercamiento. ¿Ves una diferencia muy grande a cuando tú debutabas en la LPGA y ibas explotando en la LPGA a lo que se vive hoy en día? ¿O Híjole, todavía hay un camino muy largo por recorrer? ha cambiado muchísimo. La verdad me cuesta trabajo contestar porque no estoy tan al día de ¿Ok? todo lo que está sucediendo en el mundo del golf. Yo creo que ahí tú eres el encargado. ¿No? Yo creo que también lo que está increíble es la cantidad, pues, de giras que hay, diferentes Ujú. oportunidades y crecimiento profesional, no solamente jugar torneos y ganar dinero, sino hay un mundo dentro del mundo del golf para hombres y Claro. para mujeres. Como mujeres seguimos estando muy detrás, por eso tenemos nuestro programa de juntas que ayudamos solamente a Ujú. las mujeres, ¿no? No sé si te estoy contestando bien a tu pregunta, No, no. pero no, por ahí va la cosa. Claro, no, no, totalmente de acuerdo. Y hablando también un poco de ese tema, porque también te tocó ser pionera y abrir puertas con la instrucción de golf en México, ¿no? Decidiste acercarte a Rafa, ¿no? Rafa era probablemente en ese momento, o cuando tú estabas chiquita, él era el referente, ¿no? Consiguió su tarjeta para el PGA Tour, jugó en el Asian Tour, el primer golfista mexicano en irse a estudiar Ajá, y jugar en la NCAA, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo conectó con él, algo hiciste clic, él hizo clic contigo y se volvió tu coach toda tu carrera, pero él no era, ¿no? También, o sea, te tocó a él convertirlo un poco en coach. Y sí, platicas en el libro varias veces cómo hubo una insistencia por varias personas, por agentes, etcétera, etcétera, de que te sí, pedían que lo cambiaras, ¿no? Que buscaras a alguien sí, con más experiencia. Y creo que es algo que hoy sucede mucho, ¿no? Creo que hay muchos jugadores que de juveniles están trabajando muy bien con alguien sí, cercano a ellos, de su mismo país, y de repente por querer acelerar la carrera o por X o Y, dan un cambio radical de coach, ¿no? Y y esto lo digo en el mejor sentido de la palabra, fuiste como muy necia de no salirte con sí, Rafa, ¿no? sí, Eh, Platícame un poco de eso, o sea, ¿cómo podrías sí. eh, hablar un poco Sí, también con los nuevos talentos y pedirles que tomen, o sea, a lo mejor la respuesta correcta sí. sí es que cambien de, No, de, mira, de o coach, sea, pero que no se lo tomen tan a la ligera, vaya, ¿no? Que lo analicen muy bien. sí, sí o no, o sea, está chistosa la respuesta. Yo creo que cada caso es muy particular, o sea, de Exacto. cada Ujú. fórmula, de cada deportista profesional o de cada atleta de alto rendimiento, es muy personal. No lo que le funciona al otro te va a funcionar a ti. Yo veo dos cosas muy, muy importantes. Número uno, escuchar tu voz interior, o sea, Ok. qué es lo que tú en verdad quieres hacer. Ujú. Número dos, es tú tienes que llevar las riendas de tu carrera. Ujú. Si el de al lado opina, oye, no, es que ya no te está ayudando, no sirve de nada, no sé qué te está diciendo esto, y está mal, y estás viciado, y estás atorado, y no sé qué. O sea, toda esa como, no, esos comentarios y eso de juicio, lo que fuera. Este, mm, entonces, si tú no eres lo suficientemente, digamos, pues, estructurado, ¿no? O para saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, si alguien más
te ayuda siempre, te dirige, te manipula, te este, ayuda, soluciona y te manda para allá. O sea, yo creo que lo importante aquí es tú tomar las riendas de tu carrera. Claro que nos vamos Ujú. a equivocar, inclusive si terminaste con tu entrenador y luego le hablas, oye, quiero volver. Hubo Claro. una etapa en donde Gaby terminó con Horacio y ahora, Ujú. porque cuando ella tomó esa decisión, quizá a lo mejor muchos influían en esa decisión y hoy ella con las riendas de su carrera sabe que la persona que más se preocupa por ella emocionalmente, técnicamente, claro, pero como mujer también, que es muy importante mantener un equilibrio, que Ujú. la empuja, que la conoce bien, que quiere estar acá en México, cerca de sus seres queridos, pues Horacio es la mejor persona para Gaby, pero seguro, ¿no? Entonces, Claro. ahora, Rafa lo fue para mí y fue muy claro. Ujú. O sea, yo no veía para nada esta fórmula de irme sola a Estados Unidos, estar con un maestro gringo o quien fuera el mejor del mundo en ese momento y ser una maquinita, porque para mí este equilibrio de tener muy bien las diferentes patas de mi carrera, digamos como de la mesa, ¿no? Que así lo dice mucho Rafa, pues la parte profesional sí, la parte técnica sí, pero la parte de mujer, la parte, ¿no? De los sentimientos, o sea, entonces de este equilibrio de la familia, de tener un balance Rafa lo entendía perfecto y Ujú. Rafa siempre va a buscar por mi felicidad, por mi equilibrio, antes que cualquier otra cosa. Entonces sí fue como una protección para mí muy bonita, de manera natural. Ujú. Rafa me dijo, yo te prometo que el día que cache que no te puedo ayudar, que el día que no me sienta lo suficientemente profesional o que Ujú. tenga dudas de algo en tu técnica, en tu swing, en algún ajuste, vamos juntos de la mano a pedir ayuda. Hicimos ese compromiso juntos y yo creo que con eso pues, nos quitamos de muchas cosas en la cabeza. Una sola vez dudamos de alguna técnica que tenía yo en mi pod, que era Ujú. mucho también por el movimiento de mi cabeza. Ujú. Y cuando me dijo, a ver, ¿por qué no le pedimos el consejo a esta persona que es el mejor del mundo para el pod? Dijimos, vamos. Comprobamos con él que lo que estábamos viendo y que lo que estábamos haciendo era lo correcto, nos regresamos felices a nuestra casa a seguir trabajando. Entonces, Claro, simplemente es pues tener este compromiso, ¿no? De cuando tienes que pedir ayuda afuera, la pides. claro. Y supongo que él tuvo que estudiar muchísimo, ¿no? Sí. O sea, tu O compromiso era impresionante, ¿no? Y desde muy chiquita decidiste y te pusiste la meta y hacías todo lo posible por cumplirlo. Y había una respuesta también de parte de él, ¿no? Sí, pero te voy a decir una cosa, yo soy una jugadora muy natural, una Ok, jugadora de mucha intuición, una ok. jugadora de mucho, digamos, visualización, de desarrollar Ujú. habilidades, de hacer tiros espectaculares, de salir solución de problemas, lo que fuera. Ujú. Y hoy en día el golf es un poquito diferente. Es Sí. mucho más técnico, es Ujú. mucho más perfecto, es mucho más medible, es de Monitores y mucho más demás, ¿no? velocidad, de ángulos, de varillas, de Ujú. tecnología. Ujú. Entonces, en mi caso muy particular, que yo creo que Rafa y yo hubiéramos hecho lo mismo también si estuviéramos jugando en el 2025, Ujú. a mí lo que me ayudó fue desarrollar siempre, desde una edad muy chiquita, toda esta parte como de intuición, esta parte de imaginación y esta parte de juego, Ujú. ¿no? Entonces, hoy en día yo veo un gran problema en las nuevas generaciones de que están demasiados trabados por la técnica y Ujú. sí se pueden desarrollar, quizá al 80%, puede ser un jugador fuerte, una niña, una mujer perfectamente capacitada, muy bien, digamos, en su físico, en su técnica, pero si no desarrollas lo otro, el tema de estas habilidades, de esa resolución de problemas, de visualización, de imaginación, de hacer tiros diferentes, de todo el tiempo estarte exigiendo para desarrollar diferentes habilidades alrededor del green, tiros nuevos, que tu abanico de tiros sea mayor, Ujú. pues nunca vas a poder llegar a ser de los mejores del mundo. Entonces, a mí, o sea, yo tuve la fortuna, y Rafa me lo dijo hace poquito en una plática que tuvimos muy formal con un psicólogo, yo le dije, Rafa, tengo tanto que agradecerte, todo lo que has hecho por mí en mi carrera, que de manera intuitiva, tú también por tu manera de pensar, te enfocaste mucho en esto que hoy en Ujú. día los chavos no pueden desarrollar, ¿no? Este 20% que es tan difícil de desarrollar, Ujú. y tú de manera natural siempre así me lo ponías, ¿no? Y yo le decía a Rafa, o sea, tú en tu carrera, ¿por qué no llegaste a ser de los mejores, ¿no? ¿Qué te hizo falta? Y él Ujú. solito me dijo, a mí me hizo falta un Rafael Alarcón que me acompañara, ¿no? Entonces, fíjate qué Claro. bonito, o sea, qué Sí, importante, la fortuna que yo tuve. Por eso son muchas piezas de rompecabezas que se tienen claro. que ir ahí medio que uniendo para que entonces tu carrera sea un éxito. Y Rafa, pues para mí, ¿no? Lo más importante, por supuesto. De acuerdo. Esto de que nos falta como el arte, ¿no? Esa parte Sí. artística,
las manos tus manos, obviamente, las manos de Ballesteros, las manos que tenía Chichi Rodríguez, ya no existe mucho eso, ¿verdad? Pues es mucha técnica ya, digo, está perfecto, o sea, el golf moderno y está perfecto, y como dicen, lo que no se mide, pues no lo puedes cambiar ni corregir. Claro, Entiendo también esa forma de trabajar. Yo nomás digo que gracias a Dios, a mí me tocó jugar antes exacto, y ahora pues ya que las nuevas generaciones se hagan bolas. Mira, lo único que es parejo o lo que todos tenemos esto pues a favor o en contra es que le sucede a todos. Es como claro, las redes sociales, ¿no? Bueno, pues si nada más le estuviera pasando a una sola jugadora, pues es híjole, qué injusto, pero como les pasa a todos, claro. así es como va el mundo evolucionando y hay que estar al día y bueno, la verdad que mi admiración a todos los golfistas porque sí es un reto, pero es una vida increíble. Buenísimo, qué bien. Oye, me voy a quedar un poquito en esa etapa, cuando empiezas a Ajá, trabajar con Rafa y de chiquita y demás. ajá. Eh, a ver, yo he tenido la gran fortuna de probarlos y hablas de ellos en tu libro. Los lonches del 10 del country. Ajá, de la casita del country, de los lonches de lomo. Son espectaculares, ¿no? Son riquísimos. Buenísimos, me gusta que me preguntes, pero no solamente los lunches, Angelita, que era pues, la señora que ahí nos recibía. Ajá, Imagínate, pasábamos tempranito y ya estaba Angelita ya haciendo como el aseo de la casita. Ahí venimos al ratito, entonces ya nos tocaba nuestro descanso, tipo a las 9:30, nuestro primer descanso. Yo tenía una dieta así perfecta, me eché yo como 6 7 años sin nada de azúcar, así todo perfecto, balanceado, de cantidad de ajá. proteínas, de carbohidratos, de todos los diferentes, pues todo lo que uno tiene que hacer como deportista, ¿no? Y Angelita me dice, oye, ¿qué te toca? Le digo, pues hoy me tocan 6 huevitos, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces ya, me dice, oye, ¿te puedes comer un lonche? Al rato regreso y me echo un lonche, ¿no? Mi cantidad de carbohidratos perfecto con un pan salado de, ¿no? Y no, hombre, unos recuerdos increíbles, porque ella nos tocó las horas de práctica, las hacíamos al ladito de esa casita, ¿no? De Ajá. Memorio 10. Me tocó, pues, platicar con ella temas personales, de, pues, problemas familiares, de temas de salud, de llorar, de hablar por teléfono ahí, de estar con Rafa horas ahí debatiendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que seguía. Fue una parte importante. Oye, y la importancia de eso, ¿no? De la comunidad que existe en un campo de golf, Ajá, en un club, terminan siendo clubes deportivos, sociales, no únicamente el golf. sí, Eh, lo importante que es para el desarrollo, ¿no? Cuando eres infantil, cuando eres juvenil, claro. eh, sobre todo si Mira, te lo estás tomando en serio, pasas demasiadas horas ahí, ¿no? sí, Y La, hay un la importancia término de crecer ahí. chistoso. Claro, hay un término chistoso que Pedro, mi hijo, apenas lo está haciendo acá en Valle de Ujú. Bravo, en donde, órale, mamá, déjame como rápido y me llevas al campo de golf, ¿no? Entonces ya, pues, o sea, llegamos a la casa a las 2:45 y a las 3, mamá, ya, vámonos, Ya vámonos. Y yo, vámonos. bueno, o sea, nos vamos. Pero yo hacía lo mismo, ¿no? Entonces ya Claro. voy, lo dejo en el campo y le digo, pues te recojo a las 7 porque ya es de noche, ¿no? No, a las 7:30. Le digo, ¿por qué van a hacer como que a las 7:30? Me dice, no. ¿Y sabes qué? Es un término, digo, la palabra no sé si es la correcta y me van a regañar, pero es como vago de club. Ujú, ¿Qué ujú. significa? Llegar al club tempranito, irte de noche. Claro. Pero ¿qué haces en ese tiempo? Sí practicas, sí juegas golf, sí vas al potting green, te echas un torneito, te echas una puestita ahí de 20 pesos, te vas al campo con tus amigos, estás en el carrito de golf, luego te subes a la bicicleta y luego juegas ladrones y policías, y luego te metes al vapor, y luego te metes a la alberca, y luego te regañan y te reportan. Es muy importante porque Claro. aprendes, es como un clan, ¿no? Que te haces de amigos Exacto. para toda la vida, aprendes, te diviertes, y sabes que cuando este lugar es un lugar de alegría, es un lugar de Ujú. juego, es un lugar de diversión, siempre quieres volver. Claro, de Si acuerdo. llegas a la práctica y hay un niño que lo están obligando y que qué flojera y el maestro, no sé qué, ese niño no va a volver al campo de golf. De acuerdo. Entonces, es importante disfrutar tu tiempo en el club y hacerte de muchos amigos. Travesuras van a haber, ¿no? O sea, Claro, pero es parte y las por travesuras que puedes hacer supuesto. en un club tampoco creo que sean demasiado graves, ¿no? No, exacto. Súper. Oye, otra duda que tengo por acá anotada también. Nancy López, sabía que eras muy aficionada de Annika en su momento, ¿no? Y Ajá, en un ratito quiero que platiquemos también del tema de la carta, ¿no? De cuando te tocó jugar con ella en el Chevron, bueno, en el Nabisco en ese entonces. Pero ajá. platícame un poco de Nancy López, ¿cómo empieza la afición hacia ella? ¿Por qué ella? ¿Alguna conexión por las raíces de Nancy López y demás? Sí, por supuesto que es por sus raíces, ¿no? Ujú, Claro, y su historia, porque cuando Rafa me daba clases en Guadalajara, me decía, oye, ve esta jugadora Nancy López de qué increíble, o sea, siempre la teníamos como de un modelo a seguir, pero ujú, ¿sabes qué? Lo más bonito, sobre todo por su carisma.
Claro, O sea, cuando yo pienso en diferentes jugadoras que me ha tocado admirar, y que lo más bonito es admirar a muchas, porque aprendes de todos, ¿no? claro. Nancy López era por su carisma, era por su Ujú, sonrisa, por la manera en que ujú. se dirigía al público, por la manera que agradecía a los voluntarios, por la manera en que firmaba autógrafos y se quedaba horas. Entonces, a cada jugadora yo le admiro cosas, ¿no? Diferentes. Nancy Ujú, López fue muy, muy especial. Además, cuando me vio, o sea, ese primer abrazo que me dio, no sabía ujú. si, pues no sé si me vio como hija, si me vio como, no, no, no sé, o sea, hicimos una conexión tan bonita, me ¿Cuándo fue? ayudó. ¿Cuándo se conocieron en persona por primera vez? O sea, yo jugando de amateur en Ok, el Navisco, en el Avisco, ok. pero ahí yo pues la vi así, practicando un poquito y yo Ujú, temblando fui, hi ujú. Nancy, my name is Lorena, ¿no? Ella pues, me saludó como cualquier niña de que, Claro. ah, hi, how are you? Y yo ya me fui temblando así de que, ta. Y luego empecé a jugar bien y me dijo, oye, Lorena, y luego ya nos veíamos, hasta cuenta, adentro de la casa club comiendo, te paras Ujú, a un buffet, donde es un lugar así ujú. chiquito, cerrado para jugadores, y yo llegaba, Nancy, me puedo sentar contigo, platicábamos un poquito, no tenía ni idea que no hablaba bien español, entonces ahí nos la pasábamos hablando en inglés, y empecé a contarle mi historia, se reía de mí, me decía que le encantaba mi sonrisa, y me decía lo que te puedo Ujú. ayudar, y nos hicimos amigas, ¿no? Padrísimo, increíble. Oye, y luego te toca conocer a Anika, ¿no? Claro. Fue tu primer mayor, ¿no? El Navisco cuando juegas con ella o ya lo habías jugado antes. No, o sea, bueno, la conocí por primera vez cuando jugué yo el Craft Navisco como amateur, o sea, Como amateur, exacto, que, ganando, que cruzas el exacto, corte y te toca el sábado jugar con ellas, ¿correcto? exacto. O estoy hecho bolas. Eh, Platícame del T del uno, ¿no? O sea, ¿qué fue llegar? No, pues no Supongo que dormí había nada, o una sea, te platico galería de la noche enorme. anterior. Y esta No anécdota está súper dormiste. bonita en mi libro porque, o sea, porque sí hablé por teléfono, digo, ya no sé dónde está aquí en mi libro, pero hablé por Sí, teléfono por aquel lo tengo marcado. para, pues para preguntar mi tea time del sábado, ¿no? Yo me sentía Ajá. muy contenta, muy orgullosa de que había pasado el corte, de que ya estaba dentro de las mejores del mundo y ahí voy, ¿no? Muy emocionada con mi porra, mi familia, ya lo por teléfono, les digo, disculpe, pues estoy hablando para ver mañana a qué hora sale Lorena Ochoa, una jugadora amateur, no sé qué, sí sale, ¿no? Por el hoyo número uno, no sé, 9:30, creo que me tocaron. Con Annika Sorensen, ¿no? Entonces cuelgo. Y empiezo a gritar y dije, no manches. Me quedé un ratito callada porque dije, entonces fui con Shanti, mi ¿Será? amiga que estaba ahí conmigo, le digo, Shanti, no me vas a creer lo que me pasó. O sea, no, me estoy muriendo. Mañana vamos a jugar con Annika. ¿Qué? No te creo. Entonces ella también agarró el teléfono y volvió a hablar para confirmar. Y tienes razón, ese tiro en el hoyo uno, nunca Ajá. había sentido lo que sentí, nunca había sentido Ok, las piernas como las sentí, nunca había sentido mi respiración, o sea, sí fue de Diosito, por favor, o sea, atínale, pégale, o claro. sea, échala para adelante como puedas. Y jugaste Y, bien. y Jugaste muy bien. jugué muy bien, y Anika muy linda, me dio unas palabras muy bonitas cuando terminamos de jugar, me dijo, no manches, o sea, tienes muchísimo talento, disfrútalo, muchas felicidades, vas muy bien, en lo que te pueda ayudar, y por este contacto que hicimos en lo que te pueda ayudar, yo cuando me hice profesional, agarré el teléfono y le dije, Anika, ¿te acuerdas que me dijiste que te buscara? Me voy a hacer profesional, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y muy linda Ajá. me tomó una llamada de 2 horas y le pregunté todas mis dudas que tenía yo ahí en una libreta y me contestó todo con mucho cariño, desde cuánto cuesta la gorra, quién le pido patrocinios, cómo Ok. viajo, cuántos torneos consecutivos, cómo descanso, Ujú. cada cuándo ves a tu coach, dónde está tu familia, o sea, le hice tantas preguntas, ¿no? ¿Cómo es la rueda de prensa cuando te haces en profesional? Si tengo una firma, una marca, a lo mejor me espero a jugar bien, o sea, tantas cosas, y ella me contestó todo, Todo. lindísima. Ujú. Oye, ¿y cómo fue evolucionando esa relación? Que obviamente te fuiste acercando, te fuiste acercando, te fuiste acercando y bueno, es una de las rivalidades, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Una de las rivalidades más importantes en la historia del golf femenil, ¿no? Y obviamente supongo que hay amistades y demás, pero Sí. bueno, también es un deporte individual, ¿no? Es un deporte donde estás jugando tú contra ti mismo y contra el campo y demás, ¿no? Sí, o sea, no, fue de una manera muy natural, muy fácil. O sea, Ujú. nada más, digo, nos saludábamos cuando nos veíamos. Siempre me decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Vas bien? Oye, que bien estás jugando y vas poco a poquito y vas. Y luego nos veíamos a veces en alguna ronda o practicaba a veces en la tarde con ella.
Fue una buena mentora, Perfecto, o la sea, mejor que pudiste haber siempre tenido. ella ha sido muy callada, o sea, muy Ujú, reservada, muy para ella, muy profesional, nada más llegaba al campo, practicaba y se iba, o sea, no se ujú. quedaba ahí horas echando relajo con las demás, o sea, hay grupitos de todo, ¿no? Claro, Y Anika siempre como muy concentrada también en la parte física, que en ese entonces no se usaba no la parte usaba tanto, física claro. tanto, ¿no? A mí Ujú, me gustaba mucho correr, pero de manera natural, porque siempre desde chiquita había corrido en mi casa con mi familia, pero en fin, y entonces fue muy bonito porque yo le aprendía y cada vez me empezó a respetar, ¿no? O sea, como que primero tú llegas y respetas a los demás y estás viviendo este mundo nuevo y después me di cuenta cómo me empezaron a respetar a mí, ¿no? Me empezaron a claro, tener, pues mi nombre empezó, ¿no? A tomar una buena posición dentro de la LPGA. claro. Eh, Fue muy bonito las primeras veces que jugué con ella, fue muy bonito, perdí bueno, un desempate en particular con ella y otro Ujú, torneo que me tocó perder, por supuesto, pero que me abrazó y me dijo, estás a nada de que mm, este trofeo sea tuyo, vas muy bien, ujú. felicidades, o sea, como que mucho respeto, mucha admiración, la verdad sí estoy muy, muy agradecida. Qué padre. Oye, y hablando de esto, platícame un poquito de tu generación. O sea, para mí una de las mejores generaciones en la historia de la LPGA. Sí, Bueno, cuando tú llegas, Annika ya era la número del mundo, pero de repente ya Jul Inkster, Seri Pak. Creo que fue ajá, una generación impresionante. Todavía te tocó un poco coincidir con Invi Park, con Shan Shanfeng. No sé, creo sí, que todavía coincidiste un poco con Michelle Wu, puede ser. sí, claro, Creo que te tocaron ahí dos generaciones bien interesantes, ¿no? Bien padres sí. dentro de la LPGA. Yo creo que sí, fue justo la transición en donde la LPGA prácticamente era pues, en Estados Unidos, ¿no? Sí jugábamos en Europa un par de torneos y tan, ¿no? Cuando yo llegué empezó un poco como este boom de las jugadoras asiáticas, entonces de jugar un torneo en Corea y un torneo en Japón, se sumó Singapur, se sumó Tailandia, ¿no? Y Ujú, luego China, entonces se empezó a hacer un deporte mucho más global. Había más jugadoras en Europa, había más jugadoras también, algunas de Canadá, ya nosotros que veníamos las latinas, entonces se hizo un deporte mucho más global. Fue muy bonito vivir ese cambio, fue muy bonito, había un poco de resistencia dentro de las jugadoras americanas, digamos, y cómo ujú, la LPGA funcionaba. Después se hizo pues, un mercado tan importante a Asia que entonces venían todos los reporteros, todos los fotógrafos, los ujú. torneos se transmitían en Asia, inclusive mi nombre, Lorena Ochoa, y mi figura física, lo que yo tengo, era mucho más popular yo en Asia. En O Asia. sea, en Corea los Wow. aficionados se morían por mí, ¿no? Entonces nos pagaban muy bien por hacer exhibiciones allá, hazte cuenta, pero Ok, eh, chistoso. Entonces sí hubo un poco de, digamos, como de sí, o sea, estaban a la defensiva acá, las jugadoras sin claro. querer tener tantas complicaciones de viajar por todo el mundo, pero definitivamente se hizo una gira global en donde ya era importante que pues, tuviéramos presencia por todos lados y ese cambio fue duro. Entonces, sí, o sea, el calendario ya era un relajo porque jugábamos dos torneos acá, y luego tratamos a Hawái, California, y luego otros dos torneos allá. Y entonces de viajar así muy fácil, de echarte todo tu recorrido dentro de Estados Unidos, ahora se hizo una cosa tremenda, porque ya viajábamos por todo el mundo. Claro. Fue más difícil, físicamente también. Claro, mucho más cansado para ustedes, pero creo que en general al golf femenil y a la LPGA le sirvió mucho también, ¿no? Globalizarse de esta manera, ¿no? Por supuesto, bueno, no hay ni duda. O sea, Ujú, por más retos y dificultades y cosas que atender, pues bueno, así es como es la vida, ¿no? Este crecimiento pues, así toca global. Lo vemos como las mejores jugadoras durante, digo, las últimas, no décadas, pero sí la última década ujú. han sido jugadoras asiáticas, algunas americanas, sí, y por ahí sorpresas, no de otros países, pero sí está dominando mucho el tema de Asia. Oye, y otra pregunta que tiene que ver también un poco con esta etapa, bueno, desde antes, porque fue una meta que te pusiste desde muy chiquita, pero creo que, a ver, por lo que me ha tocado ver en entrevistas y por la oportunidad que he tenido de platicar con otros golfistas y demás, muchas veces la meta es ganar X número de torneos, ¿no? O ganar, jugar muy bien en este periodo de tiempo. Pero no me ha tocado escuchar la meta que tú te pusiste, ser número uno del mundo. O sea, en muchos deportes pasa, ¿no? En atletismo pasa mucho, pero en golf no siempre esa es la meta, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? ¿Cómo fue? Quiero ser la número uno del mundo, ¿no? Porque muchos golfistas dicen, quiero ganar muchos torneos y eso eventualmente me va a llevar a ser el número uno del mundo, ¿no? Pero la prioridad es ganar X o lo que sea. ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión, no?
Que me suena como una travesura increíble de niña chiquita, ¿no? De que quiero ser la número uno Sí, del mundo. y así de inconsciente, claro, o sea, porque pues estás chiquito y no sabes ni lo que significa, pero es parte de esta cosa tan bonita, ¿no? De atreverte a soñar. Entonces, en primer lugar, por supuesto que yo cuando tenía, ¿no? 12, 13 años que pasé por una mala racha, le dije a Rafa, a ver, Rafa, mi sueño es ser la mejor del mundo, quiero ser la mejor del mundo, quiero hacer todo lo que está en mis manos, todo lo que está a mi alcance para ser la mejor del mundo, ayúdame, ¿no? Y Rafa me dijo, "Oye, pero ¿sabes lo que estás diciendo?" Digo, pues sí, pues, bueno, compártelo con tu familia, ¿no? Con tus seres queridos. Ahí es donde toma pues, un mayor significado, ¿no? Como que te atreves a, pues te llenas de valor, ¿no? A platicarlo, a que te ayuden, ellos forman parte de tu equipo, pero sí tienes que colocar ese sueño en un lugar así muy especial en tu corazón, no en tu cabeza, inclusive en tu subconsciente, o sea, que se te quede en ti, anclado en ti, y de ahí en adelante lo que tienes que hacer es trabajar, pues, en lo que tú puedes controlar, ¿no? Ujú, En lo que está a tu alcance. Y también en metas reales, claro. que te sumen. Tenemos nosotros metas tan cortas como qué es lo que vamos a lograr esta semana, qué es lo que vamos Ujú, a lograr en estos próximos 15 días, qué es lo que vamos a lograr a mediano plazo dentro del calendario de la LPGA, qué es lo que vamos a lograr, ¿no? A largo plazo. Y nos llevamos a muchos detalles, pero siempre como siguiendo pues esta estrategia, ¿no? Este caminito de primero fortalecerte, de controlar lo que está en tus manos, de las horas de entrenamiento, de las horas de entrenamiento físico, de entrenamiento mental, de corregir la técnica, y la técnica no se corrige mañana en la práctica claro. para siempre, sino cómo vamos a empezar a, dentro de nuestro juego, de nuestra forma natural, de mi parte física, cómo vamos a lograr a que poco a poquito, en 6 meses, ¿no? En 8 meses, en 10 meses, veamos estos cambios, los resultados que están teniendo dentro de un torneo cuando juegas bajo presión. O sea, nada es de la noche a la mañana. Y entonces, Rafa y yo éramos muy buenos para así ponernos metas alcanzables, para siempre Ujú, fortalecernos, para siempre estar emocionados, para siempre aumentar, para siempre ganar en confianza, digamos, y sumar y sumar, pero bueno, con nuestros bajones, porque nos echamos unas claro. cosas terribles. Y luego, pues ese sueño y esta cosita que tienes aquí en el corazón ahí guardadito, empieza a cobrar como más color, ¿no? Como más Claro. brillo, y entonces ya pues lo puedes sacar a la luz. Pero sí es algo difícil porque hoy el golf es también mucho más competitivo. Ujú, Yo creo que, pero si seleccionas a 3 o 4 niñas mexicanas, por ejemplo, que yo conozco en juntas, ¿no? De las que ujú, estamos ayudando, que son desde los 13 años en adelante, ujú. dentro de ese grupo son 47 niñas, dentro de ese grupo sí hay varias que dicen, yo quiero ser la mejor del mundo. Entonces, ahí están. Claro. Y hay que soñar en grande, ¿no? Sí. Platícame también un poquito de eso, ¿no? La evolución de IGPM a juntas, ¿no? Ajá. A ver, creo que la meta siempre fue muy clara, lo pones en el libro, 10 años, ¿no? Ibas a jugar 10 años como golfista profesional y la meta era retirarse como el número de uno. Logras esa meta, ¿no? Creo que la superas con creces, pero llega el ciclo y te retiras, ¿no? Y después llega esta etapa de apoyar el golf. Platícame un poco cómo. Hablemos sobre todo ya de esta nueva etapa de la de juntas, ¿no? Que IGPM es Sí. increíble cómo nace y se ha platicado mucho, mucho de eso y las mismas personas siguen involucradas detrás, pero creo que es importante platicar también del presente, ¿no? Hoy en día de Sí. juntas, ¿no? Sí, por supuesto. No, pues muchas gracias. O sea, claro, yo siempre todo lo que pueda hacer para ayudar, ¿no? Para encaminar a estas niñas, para darles oportunidades, lo que fuera, aquí estoy y eso es lo que más me emociona. Pero sí nos dimos cuenta, y así brevemente, IGPM era para impulsar el golf profesional, no digamos Ujú, solamente las niñas que ya estaban pues muy decididas, ¿no? Que ujú, ya eran profesionales, que estaban buscando patrocinios, que estaban viajando, que jugaban torneos. Nos dimos cuenta que era muy importante agarrar a las niñas de una edad más chiquita, o ujú. sea, las niñas de 13 años, 14 años, 15 años, porque esas niñas tienen todavía un gran espacio para mejorar. Digamos, están como esponjas, están Claro. chiquitas, se sienten así súper emocionadas, quieren participar, quieren aprender, hacen cambios, hacen ajustes, inventan, se divierten, se mueren de la risa, te preguntan. Y entonces sí podemos tener un mayor impacto en las niñas chiquitas. Entonces decidimos formar este grupo, ¿no? Y también con el Elite Team que tenemos y nuestro super Ujú, equipo de trabajo, ¿no? Que los quiero mencionar, por supuesto, ¿no? A Ale, que es muy importante, a América, que nos ayuda con todo el programa de las niñas, pero bueno, está Rafa con nosotros, está Horacio con nosotros, ¿no? Está Vivi Leal también con nosotros, y tenemos a los mejores en el mundo del golf, ¿no? ujú.
Entonces, lo que estamos haciendo es, pues, de alguna manera nos dimos cuenta que no solamente ayudar a la niña, también a los papás, porque es algo nuevo para los papás. Nunca habían Claro. tenido a un deportista de alto rendimiento que quiera ser el mejor, ¿no? Entonces, también el acompañamiento con los papás. Después, la parte del entrenador, en vez de cada quien, digamos, darle por su lado, más bien en conjunto, que el entrenador sepa que cuando vienen esas concentraciones o tenemos esos Zooms o vemos a las niñas de manera personal, que el coach sepa qué es lo que estamos haciendo y en conjunto trabajemos. Entonces, hemos aprendido muchísimo, estamos intentando hacer nuestro mejor esfuerzo. Es una asociación, o sea, digamos, como fundación, o sea, no lo hacemos de manera voluntaria nosotros y lo que está muy, muy bonito es, por un lado, que podamos compartir nuestro conocimiento Ujú. y ver cómo, de alguna manera, les estamos facilitando un poquito el camino a las nuevas generaciones para que puedan lograr sus sueños de convertirse en profesionales, ¿no? Y si ellas no se convierten en profesionales, pero se deciden quedar acá en México preparadas, después de estudiar allá en la universidad, regresar a dar clases, a ser directora de un club, a Claro. desarrollar algo de la parte profesional, a una academia, ya ganamos mucho, porque cuando preparas a una niña con esta visión en el tema del deporte y se va a Estados Unidos y tiene la gran oportunidad de estudiar allá, regresa una mexicana mucho más completa, mucho más formada, con una visión global, muy bien preparada. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Formar a grandes, pues, personas, ¿no? Que creo que eso es bien importante. No forzosamente el irte a jugar golf colegial, irte a estudiar a Estados Unidos, quiere decir que el siguiente paso es el profesionalismo, ¿no? Hay Exactamente. muchísimos caminos y es bien importante también que los juveniles sepan, ¿no? En el momento en que están tomando la decisión de qué universidad. Sí, A ver, creo que si te gusta el golf vas a querer jugar profesional, ¿no? Y es algo que te va a emocionar, pero no es el único camino que existe, ¿no? sí, totalmente. Pero cada una de ellas que escoja qué es lo Claro, que quiere hacer. Y sobre exacto. todo, si dices, bueno, si no me convierto en profesional, bueno, y si no gano, me regreso y me pongo a trabajar, pues tampoco yo que es la mejor mentalidad, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. necesitamos hacer? Que cada uno tenga claridad de sus sueños, que cada una de ellas no tenga miedo a soñar, que se atreva a soñar, que se atreva a soñar en grande. Nosotros las acompañamos, las cachamos, las apoyamos, somos una Ujú, red de apoyo, somos una familia ujú. y es muy válido que cada una y respetamos a cada una de ellas de sus sueños. Eh, Puede jugar a favor o en contra también, como lo acabamos de mencionar, porque entonces sienten que, bueno, voy a intentar por si juego bien y por si gano. Al cabo, Claro, juntas me está apoyando. No. claro, claro. Entonces, sí es una rayita muy finita, Ujú. eh, pero vámonos por partes. O sea, primero que su sueño, yo cuando estaba chiquita decía, pues quiero hacer esto y esto. Después dije, me quiero conseguir una beca en Estados Unidos para tener la oportunidad y la exposición de jugar con las mejores jugadoras colegialas del mundo. Y Claro. así fue como lo hice. Y eso me invitó con esa seguridad de jugar esos torneos a convertirme en profesional con mucha seguridad. Entonces, tampoco no hay que adelantarnos, vámonos poco a Claro. poquito. Y yo lo que más les deseo a estos jugadores es que se vayan a Estados Unidos a la universidad y de ahí partimos, ¿no? Que cada vez son más, ¿no? Que eso es, creo que es la buena Claro. noticia. Oye, y un poco platícame también de la fundación, platícame de la Barranca, platícame Sí, de Becar, porque entiendo que está la Fundación Lorena Ochoa, ¿no? Y está la escuela de la Barranca, que ahorita me platicarás un poco más, pero también trabajas mucho con otra fundación que se llama Becar, ¿no? sí, Que al final de cuentas es un poco, van de la mano. sí, exacto. Mi escuela de la Barranca, ¿no? Que está en Guadalajara, está Ujú. dentro del paraguas de Fundación Becar. Ok, Y yo todo lo que hago, todo lo que trabajo, todo lo que me la paso para arriba y para abajo haciendo eventos, torneos, exhibiciones, conferencias, todo lo que sea, ujú, es para Fundación Becar, porque ok, yo lo que quiero es ayudar a la educación a nivel nacional. ujú, Entonces, ha sido increíble para mí pues, lograr mi sueño de poder crecer, de poder ayudar a nivel nacional y de tener un impacto, porque la Escuela de Guadalajara tiene 360 niños, hoy me ayuda la familia Sagún, bueno, y también ok, Carlos Ortiz me está apoyando, ujú, que le agradezco mucho. Y gracias a eso, pues yo me puedo salir a apoyar la educación a nivel nacional, claro. ¿no? Entonces, ya tenemos 30 escuelas Ah, wow. en 13 diferentes estados de la República, ayudamos a más Ajá. de 12,000 niños, ¿no? El año pasado. Es un programa increíble, es la mejor fundación para la educación, porque están muy bien entrenados, digamos, los maestros, la capacitación y lo que le invertimos, esa capacitación es muy importante. La Ujú. parte emocional de los niños, por supuesto, muy importante, ¿no? La escuela de padres, los valores, todo lo que les enseña, porque no es nada más ayudar al niño, ¿no? Es a su Claro. familia, a su comunidad, todo el impacto que tienes.
Pero muchas gracias por preguntar. Me siento feliz, es No, un gran no, reto, es una gran responsabilidad. Todos los días claro. chambeo en eso y aprovecho para compartir también, digo, conferencias o lo que me toque dar. Ujú, Cada empresario puede ayudar de una manera diferente, pero ujú, es una cosa bonita el dar conferencias porque platico de mi vida y me hacen una claro, aportación para la fundación y todo suma, ¿no? Así entre de amigos y acuerdo. diferentes empresarios, sí. De acuerdo. Oye, por ahí, no me acuerdo si te escuché a ti platicarlo o lo leí en algún lugar, que ya hay casos, ya hay por ahí un profesionista que pasó por Becar, ¿no? Un egresado de la universidad que le está yendo muy bien, Muchos, no, ¿no? muchos, muchos, sí, Ujú, es un programa súper bonito. De hecho, Fundación Becar tiene ya 25 años, ujú, pero estaban un poquito entre 11 y 12 colegios. ok, Y cuando empecé, no con ellos ayudándoles de manera desinteresada, con algún par de eventos, me enamoré de Fundación Becar y entonces nos dimos a la tarea de soñar en aumentar el número de súper. colegios. Entonces, gracias a Ujú, este esfuerzo y este trabajo en equipo, y que todos, pues, lo que yo he crecido, no se pueda dirigir a Fundación Becar, ha crecido mucho. Ahora tenemos que también ya hacerlo de una manera, digo, sí, ordenada siempre, porque lo más importante es pues, la educación de calidad. O sea, ujú, que tengamos control sobre la educación de calidad y que estos niños pues, reciban siempre lo mejor. Tenemos las plataformas de inglés, de matemáticas, de lectura, estamos con Oxford, todo lo que les ofrecemos, ¿no? El tema de la tecnología. claro. Eh, entonces, sí, ha sido padrísimo, ¿no? Y tenemos muchos retos, porque también somos muy valientes, ¿no? Queremos seguir creciendo y ahora lo que queremos hacer es pues, tener aliados en diferentes lugares de la República para Claro, ayudar también en diferentes estados y convencer a los empresarios, grandototes sí, pero a los medianos y a los chiquitos también, que todos claro. suman y son súper, súper importantes, muchas veces ayudan más, Ujú, a que cuando piensen en educación, a cuando piensen en hacer alguna aportación, a cuando piensen que quieren ayudar a un niño, a su familia, a su comunidad, ojalá que piensen en nosotros para que lo puedan hacer a través de Fundación Becari y Fundación Reino Ochoa, porque ha sido increíble, ¿no? Y ahí vamos, seguimos trabajando. buenísimo. Oye, y por último, preguntarte un poco de Kudos, ¿no? Que también me suena un poco que es la fusión de estas dos iniciativas que acabamos de platicar, ¿no? Por un lado, Sí, es esta academia de golf para personas para niños, jóvenes, adolescentes que quieren aprender a jugar golf, que no son parte de un club, pero sí, también tienen las escuelas, estas nuevas escuelas donde se integra, donde se abre para todo mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera parece sí. que es una fusión entre las dos cosas, ¿no? Entre No, Juntas claro. y Fundación Lorena Ochoa, ¿no? O sea, yo creo que, por supuesto, el tema de la Academia de Kudos, me emociona muchísimo. O sea, claro, el aprendizaje del golf, el crecimiento del golf, que se pueda, pues que todo el mundo lo pueda conocer y que sea fácil y que sea más accesible, que Ujú, no tengas que hacer nada loco para poder aprender un poquito de golf, ¿no? Eso ya lo logramos. Pero ahora, junto con la federación, ¿no? La escuela, primera escuela, ¿no? De golf pública nacional. No tienes idea lo bonito, no tienes idea las maravillas. Ojalá que qué puedas padre. compartir fotografías, te las hago llegar. Pero Ujú, imagínate poder recibir de manera gratuita, ¿no? Un domingo, pues a todas las personas de escasos recursos, a quien quiera tocar la puerta que llegue y diga, yo también le quiero pegar, o sea, ¿qué claro, onda? Les damos clases gratis, después estamos ahí padrísimo. los bastones, el equipo gratis, ya tenemos a más de 37 niños, y acabamos de iniciar, y les damos su camisa, ¿no? Y las maestras ahí están, y los maestros dando de su tiempo. Ha sido algo muy bonito, y queremos replicarlo, y que sea este el ejemplo, no digamos la prueba pilotos de que la quieres llamar, Ujú, que arranque, ¿no? Nosotros en Cudos como primera sede, pero que se vaya a toda la República. buenísimo, súper, súper. Muchas Pues nada, gracias. te agradezco muchísimo tu tiempo. Oye, una última pregunta que se me quedó ahí en mis notas y me la salté. ¿Jugaste con Tiger Woods alguna vez? ¿Alguna exhibición? ¿Algo así? Sí, Has sí, convivido con él, ¿no? Varias veces. sí, 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 un par de ¿Y, veces, sí. y cómo fue jugar un poco con él? No, pues yo, increíble, o sea, es que me tocó en unos años tan canijos, o sea, donde él era Claro, esta figura, en donde era intocable, en claro. donde, o sea, no podías establecer una conversación de 3 minutos con él, porque llegaba gente, llegaba gente, llegaba gente. Me tocó estar también en varios eventos en las noches, en Ajá. cenas más formales, en donde, oye, qué padre, te vas a sentar al lado de Tiger a platicar, y no puedes Y no platicar se de nada podía. con él por esta. Híjole, es un estrés, es un cansancio, es una falta de respeto, por más Claro. que lo intentas proteger un poquito para que pueda disfrutar de una cena y estar 30 minutos ahí medio que disfrutando y platicando, no se puede. Entonces, nada, también me tocó jugar de chico con él, también me tocó estar en Eso varias exhibiciones hay una foto en tu y libro en San Diego, ¿no? de Jugaron chiquitos.
Es que él jugaron fue el campeón mundial. mundial, no me equivoco, 3 años consecutivos, luego ganó otro, pero cuando yo empecé a ganar de chiquita, nos dieron un reconocimiento en la inauguración, digamos, del próximo año, ¿no? Cuando Ok, estábamos chicos, y nos pasaron al frente a los dos, entonces tenemos una fotografía de chiquitos, está padre. padrísima. ¿Y les tocó jugar mundiales, alguna cosa así? O sea, él No, pero representando a nos tocó Estados hacer Unidos y tú a viajes, por México. ejemplo, fuimos a Japón tres Ok, años juntos, y ok, entonces pues te echas el avión juntos, las claro. vagancias de las tardes, y jugar en los Ujú, pasillos del hotel, y ujú, jugábamos uno en el camión, y claro. escuchar música, yo creo que le ponía música mexicana, no, bueno, ahí lo que nosotros escuchábamos por acá. Entonces sí conviví con él de Ajá, diferentes maneras, en diferentes etapas, sí. y bueno, pues digo, la verdad es que mucha admiración y nada, pues algo impresionante, ¿no? Y convivir con él será algo muy, muy difícil. Me imagino. Buenísimo. Pues, Lorena, de verdad, muchísimas gracias. Echamos prácticamente una hora. Estuvo Padrísimo. increíble. Lo disfruté muchísimo. Y nada, Yo muchas también. felicidades por todo, por el libro, por supuesto por tu carrera, pero eso ni siquiera Sí, hay que recuerden, decirlo, pero por la Fundación por Juntos. Exacto, eso es bien sí. importante. O sea, no es para golfistas. O sea, hoy estamos en un programa de Exacto, golf y me exacto. encanta compartir todas mis anécdotas de golf, pero recuerden que el libro no es para golfistas. O sea, se Ujú, lee de una manera así muy fácil. sí, La narrativa está para chavos también. sí. Son experiencias que me tocó vivir también fuera del campo de golf y como siempre todo tiene que ver con la vida. Entonces, no sientan que es para golfistas, ojalá que No. lo puedan compartir y Sí, se pues muchas disfruta gracias por mucho. todo el apoyo. Ahora, muchísimas gracias, disfruté mucho el programa. No, qué Gracias. bueno. Gracias a ti. Chao. Órale, bye. Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América. Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad, un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. Hey, para la otra me tocan 4 y 3.